Hola a todos, yo soy Haider Chantre Sánchez, soy sacerdote de la diócesis de Haarlem, Ámsterdam. Yo nací en un barrio, el barrio Osorio, aquí en Planadas, Tolima, pero toda mi familia vive en la vereda del Silencio. Y que aquí en esta iglesia fue donde empecé a hacer pues, mis primeros pinitos de formación religiosa. Entonces recuerdo que en ese entonces el párroco era el padre Luis Onofre Salazar, que en Planadas creo que todo el mundo lo conoce. Y pues aquí era como monaguillos, más o menos éramos como unos 20, 30 monaguillos que comíamos mango con sal, que jugábamos basquetbol aquí en la Casa Cural también, ¿no? Puesto que allí el padre tenía una especie de mini cancha de baloncesto, entonces allí jugábamos con todos ellos, compartíamos realmente la Eucaristía, ¿no? Hacíamos de vez en cuando algunas salidas, y con todos los monaguillos, y esos son recuerdos bonitos que uno tiene, ¿no? También recuerdo algunos con los chicos del colegio, ¿no? Con mis compañeros de colegio también. Yo estudié, mi primaria la hice en la vereda del Silencio, el primero de primaria, ¿no? Después vino el segundo y tercero y estas cosas, y lo hice en la escuela Santo Domingo Savio. La secundaria la hice en el Pablo VI, y pues allí obviamente conocí muchos amigos, muchas anécdotas de colegio, ¿no? De travesuras que nosotros hacíamos, ¿no? Estas cosas que pertenecen, ¿no? a esta esfera estudiantil. Realmente en el colegio yo era muy aplicado, ¿no? Juicioso, aunque no era muy brillante, porque realmente puedo decir así, ¿no? No era muy brillante. Sin embargo, siempre me apasionó mucho la filosofía, me apasionó mucho la epistemología, ¿no? Estas cosas como que me llamaban mucho la atención. Me costaba mucho la matemática, ¿no? Quizás porque tenía un pensamiento mucho más volátil, entonces me costaba un poco la matemática. Sin embargo, no quiero decir que no la aprendiera, ¿no? Porque cuando tenía disciplina, cuando me sentaba a aprender, lo podía hacer, ¿no? Pero quizás la filosofía, la lengua, el inglés, estas cosas iban con mucho más naturalidad, y entonces fue allí donde empecé a tomar, digamos, este amor por el saber y a dedicarme a lo que me dedico ahora, que es a ser sacerdote y profesor al mismo tiempo. Cuando yo estaba aquí, mis aspiraciones era, digamos, a tener una profesión como una especie de profesor o psicólogo, ¿no? Pero poco a poco empecé a descubrir la vocación, ¿no? Y la vocación empieza a despertar en el momento en que yo veo al padre Luis Onofre en ese entonces, y para mí él fue como el ejemplo, ¿no? Una vocación concreta a la hora de seguir. Entonces puedo decir que mi vocación empieza en el momento en que decido hacerme monaguillo, ¿no? Desde ahí empieza como mi interés por las cosas de la iglesia, mi interés por la trascendentalidad. Y entonces es cuando empiezo a ir descubriendo poco a poco todo aquello que concierne lo que es la vida religiosa, ¿no? Sin embargo, pues en la iglesia existen dos estilos de vida radicales, ¿no? Que es el sacerdocio diocesano y el sacerdocio en una comunidad religiosa específica. Yo no conocía, cuando estaba aquí en Plana, no conocía la vida religiosa. La vida religiosa la conocí por un sacerdote de una comunidad, del padre César Chaus. Él me presenta la vida religiosa y intento yo pues seguir estos consejos de él, y es ahí donde yo entro en una comunidad religiosa y empiezo todo mi proceso vocacional. Primero pues con el estudio de la espiritualidad de la comunidad, después con el estudio de la filosofía, ¿no? Después un poco de psicología también se estudia en esta carrera del sacerdocio, y después pues me abre mucho más la mente y mucho más la perspectiva al entrar en todo este mundo de la teología, de la epistemología, ¿no? Y estas cosas, y es ahí donde empiezo, digamos, como a enamorarme cada vez más, no solamente del quehacer filosófico o el quehacer teológico, sino también de la práctica que se puede sentir y que se puede hacer desde el sacerdocio para hacer realidad pues todo aquello que en teoría nosotros estudiamos. Como ya decía antes, a mí me apasionaba mucho la filosofía y la literatura y estas materias así, estas asignaturas. Entonces se volvió mi pasión, y cuando algo se vuelve pasión pues ya tú estudias, pero ya no porque te toca, sino porque te gusta. Y entonces la comunidad en la que yo estaba vio en mí algunos potenciales en los cuales yo podría desarrollarme
no solamente intelectualmente, sino como religioso, en un país extranjero. Y ese país extranjero fue Holanda, más precisamente la diócesis de Haarlem-Ámsterdam. Y entonces la comunidad me envía allí a estudiar. Allí hice mis primeras, digamos, estudios, ¿no? Hice mi licenciatura en filosofía, mi licenciatura en teología, y después la comunidad me envía a España como una especie de práctica que tenía que hacer. En España estuve alrededor de 6 meses. Después la comunidad, no sé por qué, pero pues vio en mí como potencialidades, digamos, para hacer un acompañamiento en el proceso formativo de los demás religiosos que se estaban formando aquí en Colombia. Entonces vengo a Colombia y empiezo pues a ayudar a los hermanos que se están formando, los misioneros que están formando en su proceso formativo. Allí también empiezo a dar clase en una universidad que es la Universidad de los Padres Redentoristas, en la San Alfonso se llama. Ahí empiezo a dar clase, sin embargo también pues sigo estudiando, ¿no? Hice en ese entonces una especialización en ética teológica en la Universidad Javeriana. Después hice también un diplomado en Derecho Canónico Matrimonial, y empiezo a dar clase en la Universidad de los Padres Redentoristas, la San Alfonso. Aquí creo que duró como 3-4 años dando clase, y después tomo la decisión de dejar la comunidad, ¿no? Tomo la decisión de dejar la comunidad porque pues tenía otras nuevas perspectivas y quería, digamos, como dar otro rumbo a mi vida, en mi vida vocacional. Como en ese entonces me habían ordenado diácono, y un diácono queda incardinado en una diócesis respectiva, es decir, queda como inscrito en una diócesis. Por la comunidad quedé yo inscrito en ese entonces, con mi ordenación diaconal, en la diócesis de Toulon, en Francia. Y allí en esa diócesis el obispo me dice: como ya no perteneces a esa comunidad, tienes que venirte a la diócesis a la cual perteneces. Yo llego a esta diócesis, allí no conozco realmente a nadie, yo no conocía al obispo, a nadie, porque pues lo conocía por medio de la comunidad, pero yo no tenía ninguna relación, digamos, con la diócesis ni con la iglesia allí. Entonces el obispo me ofrece 2 posibilidades. Por una parte me dice: puedes quedarte en esta diócesis de Toulon y seguir tu proceso formativo hasta llegar al sacerdocio, o puedes buscar una diócesis y un obispo que te acoja. Entonces, en ese entonces recuerdo yo que mi rector en Holanda, cuando estuve estudiando, había sido ordenado obispo de la diócesis de Haarlem-Ámsterdam, y entonces yo decido escribirle. El obispo me acoge y me dice: bienvenido, y empezamos pues a hacer todo el proceso que se llama de excardinación y de incardinación en una diócesis. En ese tiempo pues también aproveché para seguir estudiando, y entonces hice una maestría con la Universidad de Salamanca de Doctrina Social de Iglesia y con la Universidad de Tilburg de Teología Moral. Y entonces llego a la diócesis de Holanda, allí trabajo también un tiempo, y ya pues entonces, como he culminado todos mis estudios, el obispo ve prudente, y yo también veo una madurez en mi vocación, y decido tomar este paso tan importante en mi vida como es la ordenación sacerdotal. Cuando un sacerdote se ordena, siempre su primera misa es en la parroquia donde fue bautizado, en su parroquia donde él creció, ¿no? Y entonces por eso cuando yo llegué a Colombia, pues mi primera misa tenía que ser en este templo parroquial de Planadas, pues porque aquí fue donde yo descubrí todo lo que fue mi vocación. ¿Y qué puedo recordar de esto? Pues sentimientos encontrados, ¿no? Primero, por la cantidad de personas. En ese momento hubo muchísima gente en la iglesia, cosa que me sorprendió también, ¿no? Pues porque obviamente no solamente gente que llegó que me conoce a mí, sino también que conoce a mis papás, a mi familia. Entonces hubo muchísima gente. Eso fue una impresión muy bonita. Y segundo, el cariño, porque no solamente la gente vino a la Eucaristía, sino también te muestran el cariño, ¿no? Se sienten también de cierta forma alegres por el logro que el Señor me ha dado, ¿no? Porque el sacerdocio no es un logro personal, sino es un regalo, una gracia que el Señor concede, y que a este pobre cura pues el Señor le ha concedido esta gracia, ¿no? ¿Qué puedo decir de ese día? No,
emociones muchísimas al ver al Padre Luis Onofre, ¿no? Que estuvo aquí en la Eucaristía, que tuvo la posibilidad de predicar en la Eucaristía, ver su emoción, pues él me ha acompañado en todo este proceso. Para mí fue enorme, ¿no? A los demás sacerdotes que estuvieron presentes, al Padre William, que ahora es mi párroco, ver, digamos, su testimonio de vida, ver su talante, ¿no? En este trabajo misionero que han hecho todos estos sacerdotes en su historia, pues para mí es de enorme satisfacción. ¿Y qué mensaje le podría yo dar a mis paisanos? Yo siempre insisto mucho en el agradecimiento, ¿no? Insisto mucho en que nosotros como creyentes tenemos que empezar a despertar una espiritualidad del agradecimiento. ¿Eso qué significa, no? Sencillamente reconocernos limitados, reconocernos criaturas, porque todo nos ha sido dado. Nosotros no hemos conseguido nada. Es verdad que nosotros también, con esfuerzos nuestros, podemos conseguir muchas cosas, pero es el Señor siempre el que nos está dando a nosotros todo. Hay un principio netamente católico, y es que nosotros decimos que nosotros trabajamos con la gracia de Dios, somos cooperadores con la gracia del Señor, ¿no? Hay un padrecito español que él dice: Dios hace casi todo y nosotros hacemos casi nada, pero Dios no pone su casi todo si nosotros no podemos nuestro casi nada. Esa es la vida, ¿no? Nosotros ponemos muy poco y el Señor pone el resto. Y eso es lo que yo le digo, queridos planadunos y queridos paisanos, es: aprendamos a ser agradecidos. Cuando somos conscientes de nuestras pequeñeces, somos conscientes también de nuestras grandezas, de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Agradecer por lo mucho o lo poco que tenemos. Entonces seremos muy felices.